Los alumnos de tercer grado prepararon el proyecto de audiolibros. Cada uno de ellos pensó, preparó, escribió, borró y corrigió su historia para lograr crear este proyecto de audiolibros donde no solo podremos disfrutar de la lectura, sino también de la escucha de leyendas creadas por y para los chicos. Esperamos las disfruten. La leyenda de los tigres. Hace mucho tiempo existían unos tigres que vivían en un lugar lindo. El sol era rojo y los animales, en vez de correr, se reían de los tigres y se preguntaban por qué los tigres no tenían la cola como los otros felinos. Entonces bajó del cielo el dios Tigerto, que era rayado y naranja con cola larga, y le dio a los tigres cola larga. Y ahora los que se reían corrían, y los tigres se hicieron amigas de los leones porque ahora tienen cola larga. Tomás allá. La leyenda por qué las jirafas tienen cuello largo. Hace muchísimos años, las jirafas vivían en África, una tierra lindísima, que tenía muchas cataratas, pasto verde, mucho verde, llanura llena de pasto, y también árboles. Ellos tenían cuello corto, y por eso tenían mucha hambre, porque no llegaban los árboles. En esos años existía el dios Atiki, tío de la naturaleza, que era muy alto, pelado y tenía piel blanca. Él también era amoroso, generoso, gracioso y bondadoso. Atiki podía darle un cuello largo a las jirafas que intentaban conseguir el alimento, pero no podían, así que bajó y de repente se escuchó un fuerte golpe. Las jirafas se asustaron y fueron a ver. Era el dios Atiki. Las jirafas le pidieron si les podía dar un cuello largo. El dios Atiki, con sus manos, agarró una bola y les lanzó el cuello de cada una de las jirafas. Poco a poco fueron estirando sus cuellos hasta alcanzar las hojas de los árboles. Por eso hoy en día podemos ver a las jirafas con cuello largo y conseguir alimento. Vicenta Alessio. La leyenda de por qué las serpientes se arrastran. Hace muchísimo tiempo, en la selva muy linda, las serpientes tenían patas, pero eran muy lentas, entonces no podían cazar y se morían. Pero un día se empezaron a arrastrar y comenzaron a moverse más rápido, y luego sus patas comenzaron a achicarse, y no sabían por qué. A la noche se escuchaba cómo las patas se achicaban. Una mañana las serpientes se despertaron y ya no tenían las patas, y de repente apareció un dios, Clemento, que tenía mucha barba y era muy viejo, y era el dios de las serpientes, y les dijo: yo, Clemento, les he sacado las patas para que cacen más rápido. De repente desapareció, y las serpientes le agradecieron. Por eso, hoy en día, las patas no están y las serpientes se arrastran. Bernabé Álvarez Mena. ¿Por qué los volcanes hacen erupción? Cuenta la leyenda que en una isla en el mar había un volcán, el cual era muy difícil de llegar. Un día 3 amigos querían ir a mirarlo. Buscaron un barco y juntaron comida y navegaron por 3 días hasta llegar al volcán. Cuando estaban en la isla, el volcán empezó a salir lava porque en la base del volcán la lava se juntó y empezó a rebalsarse. Debajo de la base salía un viento de 150 kilómetros por hora. Entonces la lava salió disparada hacia arriba. Ese viento era por el dios del viento, tornado sagrado que hacía erupcionar el volcán para quedarse en la isla para él solo y no compartirla con nadie. Los 3 amigos que habían ido a la isla murieron por culpa de la lava, y cada vez alguien visita la isla, el dios hace erupcionar al volcán. Por eso los volcanes hacen erupción. Tomás Argüello. La leyenda de los colmillos de los elefantes. Hace muchos siglos atrás habían unas zonas que tenían unos elefantes que eran muy raros, porque no tenían colmillos, y cuando se peleaban con alguien no se defendían y estaban muy tristes. Un día bajó un dios llamado Elefantus, que era alto y tenía magia, y lo vio y ayudó con su magia a cada elefante de todo el mundo. A cada
uno le crecieron 2 colmillos. Es por eso que los elefantes tienen los colmillos. Tomás Aufiero. La leyenda de los animales. Hace muchos años, en Finlandia, los animales eran grises. Habían elefantes, jirafas, caballos, pero el problema era el color, porque no les gustaba. Querían tener otros colores. Había un dios llamado Zeus que ayudaba a todos los animales. Hacía todo lo posible, pero no daba resultado. Un día, Zeus llamó a su hermano Malazón, quien quiso ayudar a los animales usando sus poderes, pero tampoco dio resultado. Entonces Zeus tuvo una idea. Su idea era mezclar poderes con Malazón, y lograron hacer algo. Les dieron orejas multicolor. Entonces vino Deus, el dios malo, y le sacó las orejas multicolor. Y los animales se entristecieron, pero los 2 dioses lo derrotaron. Pero antes de irse, Deus les tiró pelotas de colores a los animales, y los animales se cayeron a un pozo que Deus había hecho, y cuando salieron tenían colores gracias a las pelotas que los habían manchado hasta pintarlos de diferentes colores. Desde ese día, los 2 dioses son los mejores dioses del mundo y del bosque. Es seguro porque no tienen rivales, y es por eso que hoy en día vemos a los animales con diferentes colores por fin. Carlos Bolbustos. La leyenda del tigre. ¿Por qué los tigres tienen dientes grandes? Hace mucho tiempo atrás, en un tiempo indeterminado, en la selva de África, había tigres hambrientos porque no tenían comida y estaban muriendo por falta de comida y porque sus dientes eran muy chicos. Los Watusi también morían de hambre porque tenían poca comida. Había un dios que se llamaba Hernán, el dios de la naturaleza, y tenía una capa roja, muy poca barba, poderes inimaginables, muy generoso, piernas largas, manos largas y ayuda a mucha gente. Él les dio dientes porque pensó que le faltaban. Con un dedito hizo que se cayeran los dientes y en su lugar aparecieron dientes afilados. Los tigres y los Watusi, por eso los Watusi no se morían de hambre ni los tigres, y los tigres ya se defendían mejor y cazaban más animales para la comida, y los tigres también les agradecieron por su ayuda con los dientes, le dijeron muchas gracias Hernán y nunca se le cayeron de vuelta. Matías Maus. La leyenda de por qué el caballo come pasto. Hace muchísimos, pero muchísimos años atrás, los caballos comían la comida de la gente. Entonces, las personas decidieron que los caballos no coman más su comida, porque si no, no podía comer. Ellos trabajaban y trabajaban para tener la comida, pero los caballos seguían comiendo la comida de la gente. Un día, la gente decidió que los caballos no coman más su comida y pidieron un deseo. El deseo era que los caballos lo dejaran comer en paz. El dios de la tierra los escuchó. El dios de la tierra, llamado Ponja, bajó y dijo: en una hora los caballos no comerán más su comida. Ellos comerán lo que deberían y deben comer, o sea, van a comer pasto y hojas que caigan de los árboles, y cuando no haya pasto ni hojas, comerán ramas. A partir de ese día, los caballos comieron pasto, hojas, ramas, y la gente pudo comer tranquilamente la suya. Ignacio Claret, Formitat. ¿Por qué los guepardos son rápidos? Hace muchísimos años o siglos, en África, cuando se acababan de morir los dinosaurios, estaban los guepardos, que eran lentos y no podían cazar. Por eso, algunos guepardos comían insectos, otros comían pasto y plantas, otros se peleaban hasta morir, y cuando se moría uno, el otro se lo comía. El líder de la manada le suplicaba al dios Cagobita, que era el dios de la velocidad, que los hacía rápidos. Un día solo quedaban 100 guepardos en todo el mundo. El dios estaba empezando a ponerse triste, encima que le encantaban los guepardos.
Pero el dios pensó que podían ser lentos un año más y aprender a sobrevivir. Cuando pasó un año, solo quedaban 10 guepardos en todo el mundo. El dios no podía más, entonces, con sus poderes, hizo que cayera un rayo del cielo, y de repente un guepardo salió corriendo a 50 kilómetros por hora, y se corrió toda la selva en 10 segundos. Algunos animales se ponían celosos de lo rápidos que eran ahora los guepardos. Un día, los guepardos se dieron cuenta que había sido el dios Cagahuita el que le dio la velocidad. Entonces rezaban cada noche todos juntos para agradecerle al dios Cagahuita y por eso los guepardos son rápidos. Benjamín Kostamianovich. La leyenda de los topos. Hace muchísimos años los topos vivían afuera de la tierra y como eran muy lentos, los carnívoros los comían fácilmente. Siempre rezaban a Tupacus, el dios de la tierra. Él era barbudo, medio gordo, tenía pelo largo y era muy bueno. Un día los topos hicieron una carrera en África. Con ella enfrentaban a los carnívoros y de paso se divertían. El topo más rápido, que había ganado la última carrera, iba primero. Los demás topos estaban atrás y nadie lo veía porque estaba muy lejos. Los árboles que tenían vida les pegaron a los topos en los ojos porque estaban enojados, ya que ellos cavaban pozos y rompían sus ramas. Los topos pidieron ayuda a Tupacus para que los carnívoros dejen de atacarlos y los árboles dejaran de perseguirlos. Tupacus les concedió el deseo que querían, y cada topo pudo cavar más pozos profundos que las raíces de los árboles tanto le habían pegado. Los árboles que se quedaron ciegos, como no les molestaban, el dios no hizo nada para evitarlo, ya que en el fondo de la tierra todo esto era oscuro. Es por eso que hoy podemos ver a los topos ciegos cavando en la tierra. José Fernando Petroli. La leyenda de los caballos por qué pegan con las patas traseras. Hace muchísimos años, muchos caballos se divertían mucho corriendo. Ellos querían tener algo en especial, por eso le pidieron a la diosa de los deseos, Atenea. Ella les dio un rayo de poderes para tener algo en especial, y Atenea les dijo que cuando estén en peligro se defiendan con sus patas traseras. Un día fue a la granja un ladrón que quería robar huevos de gallina, pero no sabía que habían caballos, y el ladrón fue a una casa. Cuando entró sintió algo en el hombro y el caballo le pegó una patada y el ladrón se hirió y fue al hospital y no pudo robar las gallinas. Desde ese día se dieron cuenta que podían defenderse con las patas traseras y cuando se asustan comienzan a patear. Patricia del Día. Leyenda de los árboles. Hace muchísimos años había un dios llamado Imazeus, que tenía barba blanca, una toga, sandalias, pelo blanco, y vivía en un lugar donde había unos árboles que no tenían hojas ni siquiera en otoño. Un día el dios se acercó y les dijo: ¿por qué no tienen hojas? Si quieren les doy hojas en todas las estaciones menos en una. Los árboles contestaron: sí, queremos hojas. ¿En cuál no?, preguntó el dios. En otoño, porque no nos gusta esa estación. Si no tuvieran hojas en verano seríamos muy aburridos y el sol nos quemaría. En invierno tendríamos frío y en primavera pueden volver a crecer si se caen en otoño. Y a partir de ese día tuvieron hojas menos en otoño y fueron felices por siempre. Fernández Guedes. La leyenda del río. ¿Por qué existe el río? Hace muchísimo tiempo en África no existía el río. Entonces los animales se iban muriendo poco a poco porque había mucho sol y se deshidrataban.
Cuando llovía, el agua que caía era lo único que podían tomar, porque como no existía el río, esta era su única fuente de agua en toda África. Cuando llovía, todos los animales de África se reunían en un solo lugar, al lado de un enorme oasis, pero los días que hacía mucho calor, esta agua no alcanzaba y se morían. Entristecidos los animales le pidieron a Malibus, el dios del agua, que les diera algo para tomar. Malibus era alto, vivía en el océano, podía volar, era fuerte, flaco y bueno, dijo: ustedes tendrán una fuente de agua que se llamará río. De allí podrán tomar toda el agua que quieran. Entonces el dios del agua usó sus poderes y convirtió el oasis en un enorme río. Es así como hoy todos los animales de África toman de un enorme río que se llama Serengeti. Joaquín Figueroa. La leyenda del volcán. ¿Por qué los volcanes hacen erupción? Hace muchísimo tiempo atrás, en la Argentina, vivía un pueblo mapuche. En el pueblo, a unos 100 kilómetros, había un volcán, pero ellos lo veían como si el volcán estuviese más cerca. En el pueblo vivía una mujer hermosa llamada Mirla. Ella era rubia, de estatura mediana, vivía con sus padres en una de las casas más chicas del pueblo. Un día, Badmir, el dios de los volcanes, que era muy poderoso y feo, vio a Mirla y quiso que sea su esposa. Entonces él hizo un hechizo para que fuera todo el pueblo al volcán, si no la gente iba a sospechar si Badmir se llevara solo a Mirla. Cuando llegó al pueblo, él dijo: ustedes van a entrar a mi reino, pero antes les voy a dar un poder para que puedan aguantar en la lava. Cuando Badmir les dio el poder, todos se metieron a la lava. Badmir le preguntó a Mirla si quería ser su esposa, pero Mirla no quería. Enojado, Badmir le sacó el poder y mientras intentaba escapar, hacía que el volcán hiciera erupciones, prohibiéndoles la salida. Es por eso que todavía hoy los volcanes hacen erupción cada vez que el pueblo intenta escapar. Francisco Gala. La leyenda del árbol. Hace muchísimo tiempo, en una tierra en África, vivía una tribu indígena llamada Watusi, en la que había mucha gente mala. Se la pasaban robando, matando, pegando a las personas buenas. Un día ellos fueron a un lugar. Allí había un dios llamado Surki, que bajó y los vio portándose mal, cortando árboles. Por otro lado, estaban quemándolos. El dios se enfadó tanto que los convirtió en árboles. Ellos tuvieron un castigo, y el castigo fue convertirse en árbol para ayudar a la gente en vez de hacer cosas malas. Como el dios los convirtió todos al mismo tiempo, se hizo un bosque, y así es como se crearon los bosques. Guille García Luna. La leyenda de por qué los canguros saltan. Hace mucho tiempo los canguros caminaban. Un día un volcán hizo erupción y los canguros corrieron. El dios Cangrano era fuerte, alto, rápido. Tenía una túnica blanca, pelo amarillo y un aro en la cabeza. Hizo una barrera para detener la lava. Al día siguiente estaban todos muy felices cuando se escuchó un fuerte ruido. Era la barrera, se estaba por romper. Los canguros seguían jugando y corriendo. Toda la selva estaba en peligro. 5 días después, la barrera se rompió. Los canguros corrieron a la selva a esconderse. Cuando la lava los estaba por alcanzar, se quemaron los pies y empezaron a saltar. Por eso todavía hoy saltan en vez de caminar. Antonio Gotti. La leyenda por qué el chita es rápido.
Hace muchísimos años los chitas eran lentos y aburridos porque tenían patas cortas. No podían comer porque tenían miedo de que los otros animales los maten a ellos. En la manada eran todos flacos y lentos. Entonces se arriesgaron y salieron a buscar comida a la noche. Cuando salieron, encontraron a un dios y se asustaron. Era el dios de la naturaleza, que se llamaba Taiti. Era varón muy bueno y generoso. Los chitas lo conocían ya hace muchos años. Por eso él los ayudó, porque los querían mucho y le pidieron por favor que les diera patas largas para poder correr más rápido. Taiti los escuchó, bajó a la tierra y los ayudó. Entonces pudieron buscar comida y no tuvieron más miedo. Y por eso hoy en día podemos ver que los chitas son rápidos, tienen patas más largas y pueden conseguir comidas. Charlie Jones. La leyenda del mar. Todas las personas tomaban agua del mar en Cariló, hasta que un dios vino y le puso sal al agua para que no pudieran tomar y el mar no se quedara sin agua. Hasta que llega al cielo y tardó en venir a la tierra. Al final, el dios arregló el agua y el agua se arregló por todo el mundo y vivieron felices por siempre. Lucas Ledesma Padilla. La leyenda de cómo se hicieron los teruenos y los brazos. Ahora hace mucho tiempo en ningún lugar del mundo había teruenos. Ni siquiera cuando llovía no había. Un día, el dios Jorge, que tenía piel blanca, era rubio, le gustaba jugar y era joven, eligió hacer los teruenos y los rayos porque cada vez que llovía no quedaba nada de luz en el cielo y no le gustaba. Entonces creó los rayos para poder tener luz y los teruenos para que hagan ruido porque le gustaba el ruido y así se crearon los teruenos y los rayos. Jorge Ledesma. De los tiburones, ¿por qué los tiburones tienen aletas? Hace millones de años había una tribu llamada tebanos, que eran de Grecia. Los tebanos fueron al mar, entonces ellos fueron a la parte profunda. Nadaron muy profundo en el mar y encontraron tiburones sin aletas que no se podían mover. Los tebanos llamaron a un dios llamado Poseidón, que tenía un palo mágico que era de oro. Tenía barba blanca, pelo blanco y una corona de oro. Le pidieron que les diera aletas a los tiburones. Él dijo que los tiburones tengan aletas y las tuvieron. Por eso hoy los tiburones tienen aletas. Valentino León. La leyenda de los ananás. Hace millones de años había ananás que querían pinches para defenderse de los melones que caían de los árboles. Un día se cansaron de que los melones los golpearan porque morían muchos ananás. Los ananás lloraban, necesitaban pinches para defenderse. Sorpresivamente apareció Ananaseus, el dios del ananá, quien bajó en una nube Era grande con pelo blanco y tenía ananás en el medio del cuerpo. Luego les tiró pinches para que se pudieran defender de los melones. Gracias, dijeron los ananás. No hay de qué, dijo Ananaseus. Llámenme cuando me necesiten, dijo. Luego las ananás pudieron pinchar a los melones y todas las ananás estaban muy felices. Todos vivieron felices y comieron perdices. Joaquín Manesi. La leyenda de los peces. ¿Por qué los peces viven en el agua? Hace millones de años, en Japón, había un río y allí la gente solía tirar los huevos podridos. Un día, un dios llamado Pewo, que tenía la piel blanca, taparrabos y los papás lo habían abandonado. Tenía un huevo que estaba en buen estado y se preguntó qué pasaría si lo cuidaba en su casa en vez de tirarlo.
Entonces Pebu dijo, lo voy a tener en mi casa. Apoyó en su cocina un huevo que estaba bien y dijo, este es el huevo de un animal acuático. De repente el huevo se abrió y vio un animal. El animal empezó a saltar y Pebu no lo podía agarrar y él pensó, claro, si es acuático debo ponerlo en el agua y dijo, ya sé, lo voy a llevar al agua. Lo fue empujando, pero como no lo podía agarrar, se distrajo y se chocó con un árbol y con otro hasta que llegó al mar. Cuando llegó estaba muy cansado. Aún así lo metió en el mar, y el animal se fue muy lejos y nunca más quiso salir. Ese animal se convirtió en un pez. Por eso los peces viven en el agua. Un chiste más bonito. La leyenda del camaleón y el dios de los animales. ¿Por qué los camaleones cambian de color? Hace muchísimos años atrás había un camaleón que solo era de color verde. El camaleón estaba en una jungla cerca de una tribu. La tribu estaba en África. El camaleón necesitaba cambiar de color porque si no los animales lo veían y como eran sus presas, lo atrapaban. Un día las nubes se pusieron grises y un dios llamado Enso, el dios de la naturaleza, llegó a la jungla. Enso los ayudó y les lanzó un arco iris e hizo que pudieran cambiar de color. Enso les dijo a los camaleones, ya pueden cambiar de color. Los camaleones le agradecieron mucho y dijeron gracias, muchas gracias Enso, el dios. Por suerte, los camaleones cambiaban de color y sus presas no los podían ver porque se camuflaban. Y es por eso que todavía hoy los camaleones pueden cambiar de color. Dante Martorell. La leyenda de por qué los elefantes tienen la trompa larga. Hace muchísimos años, en una tierra de África, había unos elefantes que tenían trompas muy chicas. Y como tenían trompas muy chicas, no podían comer muy bien ni se podían comunicar muy bien. Tampoco podían tomar agua de la laguna. Un día los elefantes le pidieron un deseo a Homi, el dios de la naturaleza, que era feo y muy flaco y tenía pelo duro y violeta, y era muy loco. Él los escuchó y por eso bajó a la tierra. Los hizo con una flor en el bolsillo. Esta flor sacó un olor feo y los hizo estornudar. Les entró por la trompa. Las trompas comenzaron a estirarse poco a poco y se hicieron muy largas, tanto que pudieron comer muy bien y tomar muy bien y también pudieron hacer otras cosas bien. Y todos los elefantes pudieron vivir muy bien y muy felices y muy tranquilos. Cruz Menéndez. La leyenda de los conejos. Hace muchos años atrás, en una tierra india, vieron unos conejos pequeños, en una tribu llamada Onas. Esta tribu era pequeña. Sus integrantes eran fuertes, altos y valientes. Los conejos estaban tristes porque no podían saltar las cosas grandes. Ellos querían patas largas para saltar, así podrían alcanzar las cosas a las que no llegaban porque eran chicos. Entristecidos los conejos que no podían saltar, le pidieron ayuda a Saltaseo, que era el dios del salto. Saltaseo tenía barba, era alto, fuerte, tenía una armadura y un anillo de plata. Ellos le pidieron saltar. De pronto el piso se empezó a mover. Del cielo cayó Saltaseo y él les cambió las patas por unas que servían para saltar. Saltaseo se había puesto triste por ellos que no podían saltar y se cambió a la tarde
un lugar lindo de India que tenía muchos árboles. Felices los conejos porque podían saltar y pudieran hacer lo que querían, y por eso hoy en día podemos ver a los conejos que pueden saltar y tienen patas largas. Leyenda de Molina Carranza. La leyenda de las montañas. Hace muchísimos años en el mundo no existía nada, solo el hielo, porque lo habían congelado los dioses. Un día apareció la lava debajo del hielo, que hacía mucha fuerza para salir, y no hubiera hielo. Pero un día el mundo tuvo tierra y agua. La lava seguía haciendo mucha fuerza, hasta que un día apareció el dios que se llamaba Bombora. Bombora tenía una remera violeta, unas plantas colgadas en el cuerpo y algo como un short. Bombora hizo que apareciera un pájaro que se llamaba Bumbururura, que tenía la piel colorada y un poco violeta y un pico naranja. Ese pájaro, con nombre raro, tenía que vivir recontra alto, porque ahí no le llegaba el aire. Entonces Bombora intentó crear el árbol, pero no podía. Pasaron años hasta que al fin creó el árbol, con sus poderes mágicos. Pero pobre Murururura tenía que vivir más alto. Entonces Bombora tuvo una idea. Como la lava hacía fuerza, dejarla que suba, así la tierra subía también. Después de más de una semana, la lava pudo subir porque Bombora la ayudó, pero por suerte no pudo superar a la tierra, porque la tierra subió. Justo un minuto después, Bumbururura se murió. Bombora pensó un nombre para toda la tierra, esa tierra que había subido, y la llamó montaña. Y sí, una lástima terminar una leyenda así, pero bueno, así creo que se crearon las montañas. Por eso hoy en día vemos a las montañas y no vemos a Bumbururura. Francisco Moretti. La leyenda de las cebras. ¿Por qué las cebras tienen razas? Hace muchísimos años había una tribu que se llamaba Watusi, que cuidaban a las cebras, pero las cebras estaban muy tristes porque no tenían rayas. Ellas querían rayas para verse más lindas. Un día le pidieron las rayas al dios Thor, que tenía un martillo, una capa y pelo amarillo. Él no quería darle las rayas, pero las cebras le siguieron insistiendo. Y entonces Thor les dijo: ¿por qué les tengo que dar las rayas? Las cebras contestaron: porque tenemos que vernos más lindas. Entonces Thor bajó de una montaña de África y les dio las rayas, y a partir de ese día las cebras tuvieron rayas y estaban muy felices. Luca Palmieri. La leyenda de las jirafas. Hace muchos años, en el continente asiático, había una diosa llamada Wikituka. Era la diosa de las jirafas asiáticas. Ella era linda, generosa, era muy buena, rubia y vivía en el este. Las jirafas asiáticas vivían en grupos y tenían cuellos cortos. Por la culpa de sus orejas grandes, cuando venía un depredador como el león, tigre, puma, leopardo, chita o celote, no podían escapar porque eran lentas. Un día las jirafas hicieron un ritual e invocaron a la diosa Wikituka, la diosa de las jirafas. Cuando bajó la diosa, hizo que las orejas grandes se cayeran y que aparezcan las orejas chiquitas, y que sus cuellos se estiraran por las rudas, que les volvieran a crecer. Después de eso nunca corrieron lento, y por eso hoy las jirafas tienen orejas chiquitas y cuellos largos. Joaquín Parodi. La leyenda de los malteses enanos. ¿Por qué los malteses enanos son chiquitos? Hace mucho tiempo en un país había una tribu indígena llamados los Zonas, que vivían en lo que ahora es la Argentina. Dicen que usaban perros malteses enanos.
pero antes eran grandes. Cuando venía otra tribu, ayudaban a sus dueños mordiendo a los enemigos. Pero un día vino un enemigo gigante que cuando lo mordieron no le dolía. Entonces algunos onas invocaron a Tonto, el dios de los perros, que hizo a los maltés enanos grandes en chiquitos. Algunos onas hicieron mini túneles y los malteses enanos fueron por los túneles a llamar a otras tribus para que los ayudaran y ganaran la guerra y vivieron felices y comieron perdices. Es por eso que el día de hoy existe el maltés enano chiquito. ¿Por qué las tortugas son lentas? Hace muchísimo tiempo las tortugas eran muy rápidas y muy grandes. Vivían en África. Ellas solían correr carreras porque era la única cosa que se divertían. La mayoría de las tortugas no querían correr, por eso solo corrían 50 de ellas. Un día se encontraron al lado de unas montañas, caminaron un poquito más y empezaron la carrera. La carrera era hasta el río de África. Cuando iban en la mitad del recorrido, se encontraron con los Watusi. La tribu las empezó a encerrar en una jaula porque ya estaban cansados de que corran carreras cerca de la tribu. Un día, la tribu escuchó una voz que decía que se llamaba Trotural y de pronto lo vieron. Él tenía piel verde y estaba vestido con plantas, tenía pelo rojo y tenía el piel morocha. Él estaba cansado de que atrapen a las tortugas. Natural hizo un agujero para que las tortugas salgan de la jaula. Cuando intentaron salir, se quedaron atrapadas y apretadas. Hicieron fuerza y finalmente salieron, pero se habían cansado tanto que desde ese día nunca más pudieron ir rápido. Hoy en día podemos ver a las tortugas lentas. Tomás Pereira. Muy bien, Pereira, muchas gracias. La leyenda del oso hormiguero y su trompa larga. Hace mucho tiempo en México, que es muy lindo, vivían unos osos hormigueros. A esos animales les gustaba comer muchas hormigas que vivían en hormigueros, pero cuando metían las patas las mataban y como su trompa era corta no alcanzaban a comerlas. Un día, desesperados, dos osos hormigueros le pidieron a Windu, el dios de la naturaleza, que tenía un bastón y barba larga con piel azul, que les diera una trompa muy larga para poder comer las hormigas que tanto les gustaba. Al día siguiente, Windu tiró unas trompas para todos. Cuando se despertaron, cada uno de los osos tenían una trompa larga. Entonces uno fue corriendo a un hormiguero y esa vez pudo comer hormigas. Es por eso que los osos hormigueros tienen una trompa larga. Francisco Racetti. Mucho tiempo los gallos del granero no podían cantar. Como no gritaban, no podían despertar al granjero y él no podía terminar sus tareas a tiempo. Entonces, los gallos le pidieron al dios Malacío que les diera cuerdas vocales para poder despertar al granjero para que tuviera tiempo de darles de comer a tiempo y hacer sus tareas. Al día siguiente, temprano, un gallo gritó y el granjero se despertó. Y por eso vemos hoy en día que los gallos cantan en la mañana. Dios Sant'Angelo. La leyenda de por qué las vacas tienen manchas. Había una vez un dios que era el dios del hongo. Las vacas en ese momento eran blancas y protestaban porque no tenían manchas. Ellas querían ser más lindas. Entonces el dios creó un hongo mágico que era de color blanco y con puntos negros e hizo que las vacas comieran el hongo. Las vacas comieron el hongo mágico y tuvieron manchas. Entonces se miraban mucho sus manchas porque les gustaba mucho y entonces vivieron felices para siempre. Juan Cruz Sanz.
¿Cómo se hizo la lava? Hace mucho tiempo, una aldea muy lejana de Inglaterra, India y Arabia Saudita, había unos mineros que minaban todo, porque les parecía divertido y además era obligatorio, porque te podían sacar de la aldea si no minabas. La aldea era muy grande y allí había casas muy grandes y muy pequeñas, altas y bajas. Todas las casas eran de piedra y por eso eran muy resistentes, pero no tenían puertas ni ventanas, entonces se tenían que cuidar uno al otro, porque los mataban los animales salvajes. Entonces miraban mucho para hacerse muchas espadas que los protegieran de los animales. Después de muchos años, tanto habían minado que se habían quedado sin piedra en todos lados. Se fueron muy lejos a minar y no encontraban nada. Entonces le rezaron al dios del invento, Pont, que era muy alto, fuerte y piernas muy suaves que parecía algodón. Tenía pelo marrón y también los ojos los tenía marrones. A la noche, repentinamente, tembló el suelo y algunas montañas se abrieron y en el medio allí encontraron lava. Intentaron sacarla con agua, se convirtió en piedra y vivieron felices por siempre porque tenían mucha piedra. Cada vez que se quedaban sin piedra, el volcán hacía erupción y se juntaba la lava con el agua. Por eso todavía hay más piedra y lava en el mundo. Santiago Sarapura. La leyenda de los monos. Hace mucho tiempo atrás, en África, los monos no trepaban como algunos hoy en día. Los tigres los cazaban en solo segundos. De repente, el dios de los monos llamado Mono Zeus, que tenía barba y mucho poder, apareció del cielo y sin pensarlo, los monos le pidieron un deseo, poder trepar, para que pudieran escaparse de los tigres y poder agarrar las manadas en la copa de los árboles. Entonces el dios les concedió el deseo a todos los monos del mundo y desde ese tiempo ellos pudieron trepar sin que los tigres los coman. Es por eso que hoy en día podemos ver que los monos pueden trepar. Simón Esquinero. La leyenda de por qué las tortugas caminan lento. Hace muchísimo tiempo atrás en África había una tribu de tortugas. Ellas querían caminar o correr más lento, porque cuando las crías corrían rápido y cuando las iban a buscar se cansaban mucho. Cuando las tortugas corrían a un lugar lejano, al llegar se dormían meses y después cuando se despertaban no recordaban nada del cansancio que les daba correr tanto. Un día todas las tortugas se juntaron para rezar y una joven señorita tortuga dijo: todos los días vendremos para rezar y pedir ser lentas. Las tortugas estuvieron de acuerdo y así lo hicieron. Un tiempo después se escuchó un ruido y apareció la diosa Lisa. Algunas tortugas seguían caminando cuando se dieron cuenta que apareció la diosa que había estado en el cielo mirándolos. Bajó e hizo que caminen lento y es hasta el día de hoy que se pueden ver a las tortugas caminando lento. Diego Sambrelli.